Lo que les puedo contar de mi historia es que yo crecí en la iglesia, fui criado por mis tías los primeros años de vida, entonces fueron ellas quienes me llevaron a la iglesia, fueron ellas quienes me llevaron a compasión y fue gracias a ellas que yo pude conocer a Dios y pude ser parte de todas esas bendiciones que Dios tenía para mí y las que pude disfrutar a lo largo de mi vida. Ah, yo crecí sin un padre. Mi madre es soltera, ella siempre se ha esforzado por tratar de darme lo mejor, aunque eso implique como no poder compartir mucho tiempo con ella, aunque eso también implique el no tener como mucho afecto físico y verbal y algo emocional conmigo. Entonces también les puedo contar de que la iglesia ha sido de gran bendición en mi vida, porque de pequeño pude encontrar un refugio ahí, de pequeño pude encontrar un espacio y un lugar seguro en ese lugar, y sobre todo en los pastores y en las personas que estaban sirviendo en la iglesia y que están sirviendo ahora. Quizás algo que de lo que me ha llevado a pensar mucho en dónde estoy, cómo es Dios siempre protegiéndome desde muy pequeño ahora en cada momento de mi vida, fue como por el contexto y el entorno algo difícil que yo pasaba en mi casa, en un poco en el colegio. Quizás ahorita no estuviera contándoles mi historia, no estuviera aquí grabando este video, porque quizás yo estuviera preso, quizás estuviera en la cárcel o quizás estuviera buscando droga. Cuando el pastor Fabián me dijo: José, ¿quieres comenzar un discipulado conmigo? Tenía 12 años, y mi primer año de colegio, cuando él me hizo la pregunta, yo full emocionado, dije sí. Entonces han pasado ya alrededor de 7 8 años desde esa pregunta, y esa pregunta que quizás Dios puso en su corazón y en su mente hacérmela fue de gran bendición. Que en Él he podido encontrar ese amor de un padre, en su familia he podido encontrar ese amor de esa familia que yo de pequeño decía: ¿por qué no puedo tener eso? ¿Por qué no puedo disfrutar de padres que me quieran, padres que siempre estén preocupados por mí? Pero era Dios conociendo mis necesidades, era Dios conociendo qué era lo que yo anhelaba, y es Dios supliendo esas necesidades aún. Entonces en Él y en su familia puede encontrar ese amor que muchas veces traté de llenarlo con malas decisiones en la calle. Y es algo de que, una muestra de que Dios sabe cómo estoy, es una muestra de que a Dios le importa lo que siento, es una muestra de que a Dios le importa verme feliz y darme lo mejor como su hijo que soy. Algo que me gusta de todo esto es que la iglesia y el pastor Fabián, él y Tia Grace son personas maravillosas que siempre están viendo por el bienestar de todos los jóvenes. Siempre están viendo porque cada joven pueda superarse, y pueda seguir pueda seguir a largo estudiando. Entonces también fueron ellos quienes me motivaron a poder realizar estos pasos, de poder seguir estudiando tanto el seminario como en la universidad a la vez. Recibí una increíble beca que ha sido de gran bendición para mí, para mi familia también, que es mi madre, porque recibí una beca para poder estudiar en la universidad a un bajo costo de una manera asequible para mi situación económica. Voy a estudiar ingeniería en software por 4 años. Me gusta mucho lo que es la tecnología, me gusta mucho lo que es la programación, es algo de lo que a mí me encanta. Estoy emocionado por estudiar la universidad porque en mi familia solo hay una persona que estudia en la universidad. Tengo como 30 primos y mi familia es muy grande, pero solo hubo una persona que pudo estudiar en la universidad. Y saber de que ahora voy a ser como la persona siguiente es algo que me emociona. Saber de que estoy cumpliendo ese logro de poder superarme, ese logro de que quizás mi mamá me imaginaba como ser un profesional, tener un título universitario. Aunque eso obviamente no lo es todo, pero es algo que a mí me va a ayudar para también ser de bendición para otras personas. Algo que me vi motivado también y algo que mi pastor también me llamó a realizar, y siento que Dios está detrás de todo esto, fue poder estudiar teología en un seminario por 2 años. Entonces ya voy un par de clases sobre hermenéutica, que es la manera correcta de poder interpretar la Biblia. Y es algo que a mí me emociona, es algo que me emociona poder estudiar esto, poder entender, poder discernir la manera de la Biblia, y sobre todo poder compartir con las otras personas, con los jóvenes de mi iglesia, con los jóvenes que yo puedo estar teniendo a mi alrededor. Y algo que yo quiero realizar a futuro es poder estar con el grupo de jóvenes, poder como dirigir el grupo de jóvenes, poder compartir con ellos, poder hacer de ellos como un grupo donde se puedan apoyar el uno a otro, donde se puedan sentir seguros el uno al otro. Y es una de las cosas que me emociona, que quiero realizar a futuro.
Y eso creo que es lo que yo puedo compartirles ahora. Aún no sé mucho qué me espera en el futuro, pero sé que Dios tiene grandes cosas para mí y todo lo que yo quiero hacer, voy a hacerlo con ganas, como si todo fuera para Él y sabiendo de que lo que yo vaya a hacer y lo que yo vaya a, o donde yo voy a estar a futuro, va a ser como cosas que le agraden a Dios, cosas que lo glorifiquen y que lo muestren a Él.